El lenguaje como fenómeno social y afectivo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hablamos como lo hacemos? El lenguaje no es solo un conjunto de palabras, es una herramienta poderosa que nos conecta, nos permite expresarnos y dar sentido al mundo. Hoy vamos a explorar dos fascinantes teorías que nos ayudarán a entender el lenguaje desde una perspectiva totalmente diferente: el funcionalismo de Michelle Halliday y la interacción afectiva de Humberto Maturana. Prepárense para un viaje que cambiará su forma de ver el habla. Teoría de Halliday: el lenguaje como función social. Primero hablemos de Michelle Halliday, un lingüista que revolucionó nuestra forma de pensar sobre el lenguaje. Para él, el lenguaje no es una estructura rígida, sino un sistema dinámico que se modela según su función. Es decir, la forma en que hablamos está determinada por el propósito de nuestra comunicación. Halliday identifica 3 metafunciones principales que usamos cada vez que hablamos. La función ideativa: con ella representamos nuestra experiencia del mundo. Cuando decimos "el sol calienta la tierra", estamos usando el lenguaje para describir una realidad. Función interpersonal: esta es la función social. La usamos para interactuar, establecer roles, dar órdenes o expresar opiniones. Por ejemplo, al decir "por favor, pásame la sal", no solo transmitimos una idea, sino que establecemos una relación de petición. Función textual: nos permite organizar lo que decimos para que tenga sentido. Nos ayuda a unir oraciones y párrafos de forma coherente. En resumen, la teoría de Halliday nos enseña que el lenguaje es una semiótica social. Es un sistema de opciones que los hablantes eligen para cumplir una función específica, una situación determinada. El contexto social es lo más importante. Teoría de Maturana: el lenguaje como interacción afectiva. Ahora cambiemos de perspectiva y hablemos de Humberto Maturana, el biólogo, filósofo chileno. Para Maturana, el lenguaje no surge de la necesidad de transmitir información, sino de la coordinación de acciones en la convivencia. Su famosa frase "no hay lenguaje sin amor" lo resume perfectamente. Pero, ¿qué significa amor en este contexto? Maturana lo define como un fenómeno biológico fundamental, la biología del amor. Se manifiesta en la aceptación del otro como el legítimo otro, es decir, un acto de respeto profundo por su existencia y su manera de ser sin intentar cambiarlo. Esta emoción es crucial para la convivencia, ya que fomenta la cooperación, la seguridad y el desarrollo. Maturana sostiene que la negación del amor lleva al sufrimiento y, por lo contrario, el amor es una medicina que amplía nuestra inteligencia al permitirnos ver y aceptar la realidad del otro. Maturana argumenta que el lenguaje es un fenómeno que emerge de la interacción afectiva y recurrente. Es un proceso donde el lenguajear y el emocionar están entrelazados. Cuando un bebé y su madre interactúan, no solo comunican una necesidad, están creando un espacio de validación y aceptación mutua. Es a través de esta relación que el lenguaje se desarrolla. Para Maturana, las palabras no son contenedores de ideas abstractas. Las palabras surgen de la experiencia del hacer, de la acción y de la emoción. Es decir, el lenguaje no es una herramienta para describir el mundo externo, sino la forma en que creamos nuestro mundo a través de la interacción. Ahora que vimos estas dos teorías, comparemos desde un enfoque y origen del lenguaje. La principal diferencia entre ambas teorías radica en su punto de partida. Michelle Halliday, desde una perspectiva lingüística y social, concibe el lenguaje como una semiótica social. Para él, el lenguaje es un sistema de opciones que los hablantes eligen de forma consciente o inconsciente para cumplir una función específica de un contexto social. En este enfoque, el lenguaje no es una estructura rígida, sino una herramienta moldeable cuyo propósito es la comunicación. Su teoría se enfoca en el para qué del lenguaje, es decir, sus funciones: representar el mundo, interactuar con otros y organizar el discurso. En contraste, Humberto Maturana, desde la biología y la filosofía, no ve el lenguaje como una herramienta, sino como una forma de ser. El lenguaje nos surge
de la necesidad de intercambiar información, sino por la coordinación de las acciones en la convivencia. Su teoría se basa en la biología del amor, donde el respeto, la aceptación del otro como un legítimo otro son fundamentales para la cooperación en el sentido. El lenguaje es un fenómeno que emerge de la interacción recurrente y afectiva entre seres vivos. Su enfoque responde por el por qué y el cómo del lenguaje al ver como una manifestación de la necesidad de vivir juntos, donde las palabras están intrínsecamente ligadas a las emociones y las acciones. Ahora, el rol y el significado de las palabras. Otra diferencia clave en la forma de que ambas teorías ven el rol de las palabras. Para Halliday, las palabras son unidades de significado que los hablantes seleccionan para lograr un objetivo funcional. Por ejemplo, la elección de una palabra sobre otra depende de si se requiere describir una acción, dar una orden o expresar una emoción. El significado, por lo tanto, es funcional y contextual. Para Maturana, en cambio, las palabras no son contenedores de ideas abstractas que describen una realidad externa. En su lugar, el lenguaje es un proceso de lenguajear, que están entrelazadas con el emocional. Las palabras surgen de la experiencia del hacer y de la emoción, y el significado no es una descripción, sino una creación de una realidad a través de la interacción. La palabra es un marco en que una coordinación de acción y emociones en un espacio de convivencia. Entonces, como conclusión, aunque las teorías parecen opuestas, en realidad son complementarias. La teoría de Halliday nos proporciona una valiosa análisis de la estructura y función del lenguaje en la sociedad, ayudándonos a entender cómo usamos las palabras para representar y negociar nuestra realidad. La teoría de Maturana, por su parte, nos da una visión más profunda sobre el origen biológico y emocional del lenguaje, recordándonos que su existencia es fundamentalmente ligada a nuestra naturaleza como seres sociales y afectivos. En conjunto, ambas teorías nos muestran que el lenguaje no es solo una herramienta, sino una forma de existencia entre la función social y la biología de la convivencia. Así que, para la próxima vez que hables, recuerda que cada palabra que usas tiene un propósito, una función, y que es capaz de coordinar acciones y emociones en los que nos hace profundamente útiles. Esperamos que te haya gustado este video y esperamos que hayas entendido un poco más lo que es el lenguaje. Si te gustó, comparte. Gracias por su atención.